Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Y es bueno que ayer se haya buscado una salida al tema para responderle de manera segura, para darle certidumbre a los más de 169,000 pensionados que tienen una pensión mínima y que no se les puede dejar de pagar. Estas fueron las primeras reacciones del Ejecutivo luego que la Asamblea Legislativa aprobara reformas a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, con las que se autoriza el pago de deuda con los fondos de los cotizantes de las AFPs. Esto nos deja siempre como país, esta no es la solución, como no ha sido ninguna solución en los últimos 10 años, porque el mismo sistema te va provocando una deuda cada vez mayor. La solución es que en el corto plazo construyamos un acuerdo nacional que le dé sostenibilidad en el tiempo a las pensiones. Las modificaciones fueron aprobadas con 46 votos, con dispensa de trámite y no contó con el apoyo del partido Arena. Ese dinero que está en el fideicomiso de obligaciones previsionales no es del gobierno. Ustedes no pueden disponer de un dinero que no es de ustedes. Es un dinero privado. Es el sudor, el sacrificio de miles de trabajadores en nuestro país. Se ha tenido que buscar esta opción que es en el mismo sentido que lo hizo el gobierno del presidente Saca con Arena acompañándolo para abrir un mecanismo que garantice el pago de pensiones mientras se logra una reforma integral. Hemos decidido, como lo decía el doctor Parker, quizás no de la mejor manera, utilizando una figura, como he dicho yo, audaz, él lo decía, un parche, pero ante ninguna otra posibilidad hemos decidido irnos por este camino. Y creo yo que es el conveniente, el que en este momento se puede utilizar. Pero quiero dejar en claro que en ningún momento se está tocando la pensión de ninguno de los beneficiarios. Asafondos rechaza la medida, asegurando que se trata de una confiscación de los ahorros de los trabajadores. Y es que en menos de 24 horas, las reformas recibieron el primer recurso de inconstitucionalidad de parte de ANEP. No hay ninguna duda de que habían recursos suficientes para cubrir esa obligación. En ese sentido, es un error plantear que lo que se aprobó ayer era una urgencia de fondos para pagar pensiones. Como ya no tiene para pagar y ya no tenía para pagar la cuota, que son los 71 millones de dólares, el gobierno está haciendo uso de nuestros fondos de pensiones para pagar la cuota que nos debe. Entonces, ahí hay una violación a la figura de la publicidad parlamentaria. Esto es que no hay un debate suficiente. El sector privado asegura que con las reformas los afiliados a las AFPs no recibirán el capital e intereses prestados obligatoriamente al gobierno a través del fideicomiso. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el inicio de esta semana. Estamos también comenzando mes. Hoy es 3 de octubre, día lunes. Gracias por acompañarnos, buenos días y confiamos que hayan tenido un bonito fin de semana. Nuestros invitados esta mañana, el licenciado Rolando Mata, diputado por el FMLN, miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y de la Comisión ad hoc para las reformas al ITSFA. ¿Cómo está, señor? Gracias, buenos días Moisés y buenos días a todo el televidente y obviamente a mis colegas que nos acompañan, aunque me le adelanté, Moisés, usted los va a presentar. No, pero está bueno. El licenciado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el partido Gana y dentro de algunos días presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero, buenos días a los amigos televidentes y un gusto poder compartir tanto con Rolando como con Juan este tema tan importante. El licenciado Juan Valiente, diputado de Arena, miembro de la Comisión Financiera y de la de Cultura y Educación. ¿Cómo está, don Juan? Buenos días, Moisés, un gusto estar aquí con ustedes y con tu audiencia y compartir con dos de mis colegas. Qué bueno tenerlos acá. No podemos comenzar y definitivamente el tema principal va a ser esta reforma que se dio, que fue aprobada por ustedes el pasado jueves en horas de la tarde-noche. Pero antes, déjenme preguntarles de lo que ha sucedido en Colombia porque tiene medio mundo asustado. ¿Qué ha pasado cuando se hace una especie de plebiscito, referéndum,
y todo el mundo pregunta qué va a suceder cuando la votación ha sido mayoritariamente por el no, por un pequeño margen, pero el no ha vencido al sí. Comienzo con usted, don Rolando. Bueno, nos alegra mucho que haya realizado ese plebiscito, pero es obvio que después de 52 años de guerra, de destrucción de vidas humanas, de tanta incomodidad por de inseguridad, y tener latente siempre en vilo la vida, es obvio que de la noche a la mañana la población, por mucho que desee la paz y que necesite tranquilidad y convivencia, siempre va a estar polarizado. La votación realmente, si uno se va sobre los resultados de quienes iban a acudir al plebiscito, obviamente el 67% de la población no acudió. Albergó dudas, sus esperanzas son mayores, no sé, pero en definitiva la votación ha quedado muy polarizada, aunque con uno o 100 votos más, pronunciamientos a favor del no, es una mayoría, se puede decir, pero no es aplastante. Lo que sí queda, y me parece que hay que felicitar a la FARC y al presidente Santos, en el sentido de que dicen nos hemos comprometido, la salida y lo mejor para el país y para la gente es la paz, y yo creo que hay que asumir ese reto, y toda la comunidad internacional, creo yo, y nuestro país, nuestro partido, también les deseamos que ese esfuerzo continúe, porque eso beneficia a todos y a América Latina también. Diputado Valiente. Bueno, realmente yo en lo personal esperaba que hubiera ganado el sí, y quizás refleja la realidad de las provincias que más han sufrido la guerra, porque si uno ve la votación por zonas geográficas, se da cuenta que en aquellas zonas donde realmente la guerra fue más complicada, el sí ganó abrumadoramente por 60-70%. Sin embargo, los colombianos decidieron, obviamente con una gran abstención y con un pequeño margen, que ganara el no, y al final habría que entender por qué. Yo creo que aprendiendo un poco de nuestra misma historia, de nuestra lección como país y de nuestros acuerdos de paz, probablemente un tema que hay que darle un poquito más de pensamiento es el tema de los derechos humanos, de las graves violaciones a los derechos humanos, que debe quedar de alguna manera dentro de los acuerdos, y también al tema de la impunidad. No sé, yo en ese sentido obviamente los colombianos tienen su propia historia, autonomía. No sé si ellos todavía pueden rescatar el acuerdo, yo espero que sí, pero me imagino que ahora el gobierno tiene que negociar con la oposición democrática para tomar en cuenta sus preocupaciones, lo que a ellos les angustiaba de este acuerdo, y tratar de construir sobre él para mantener la paz. Ojalá que logren mantener el cese de las hostilidades y que pronto puedan construir un nuevo acuerdo para probablemente hacer un nuevo plebiscito, porque dado que ha sido rechazado por una votación popular, tendrá que ser acordado unos nuevos términos también ratificados por votación popular. Han sido llamados ya los distintos partidos políticos y sobre todo el expresidente Uribe y su institución para que se pueda hablar un poco más de esto. Diputado Gallegos. Bueno, yo pienso que la paz debe ser un objetivo que todo pueblo debe de buscar, y sin duda el pueblo de Colombia lo está viendo así. Sin embargo, hay una buena parte de la población de Colombia que clama también porque no exista impunidad, porque no queden casos olvidados. Entonces creo que de alguna manera esta pequeña mayoría, diríamos porcentualmente hablando, de los votantes, es la que se ha impuesto. Lo importante es que el proceso no se detiene, continuará, habrá que hacer algunos ajustes, y creo que Juan resaltaba muy bien este dato curioso: los pueblos o los municipios que sufrieron más guerra o que sufrieron la guerra son los que mayoritariamente han votado por el sí. Por el sí, y aparentemente aquellos lugares donde la guerra no golpeó tanto han votado por el no. Lo que podemos desearle al pueblo de Colombia es pues los mejores deseos en esa búsqueda de la paz, de la reconciliación,
pero que siempre debe de existir pues la justicia, porque esto no significa pues que deben de quedar olvidadas tantas muertes, tantas personas desaparecidas. Y yo creo que ese debe ser un punto importante que debe tomarse en cuenta al momento de continuar con este proceso. Muy bien, vamos a pasar al tema de pensiones, pero antes, diputado Mata, el doctor Antonio Villacorta dice a través de las redes sociales, lo va a ver usted en pantalla dentro de algunos segundos: dictadores Castro, un fracaso en Cuba y rechazados como siglo XXI en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela. ¿Sigue Nicaragua y El Salvador? Mire, son consignas que se tiran sin hacer los análisis en concreto de lo que está aconteciendo en cada uno de los países. Sencillamente es un punto de partida ideológico sobre un posicionamiento de lo que desean que sea, que no solo es más que garantizar exclusión, pobreza, concentración de la riqueza, y eso es lo que realmente sufren estos países. Colombia viene de eso, 52 años de guerra, en El Salvador lo vivimos, y el periodo después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador hemos encontrado otras perspectivas diferentes, que no son el planteamiento del estimado oyente, sino que son otras realidades en donde buscamos igualdad, abatir pobreza, que todos tengamos oportunidades de tener ingresos y por supuesto el derecho a vivir en paz, en armonía y en progreso. Muy bien, continuamos y vemos lo del tema precisamente de pensiones, por el cual estamos reunidos esta mañana y con el cual solicitamos su presencia. Con 46 votos de los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC, se logró modificar el fideicomiso previsional para hacer posible el pago de pensiones de los empleados públicos. Desde aquel mismo día ya ha habido reacciones, un par más que están ya en las redes sociales, y vamos a comenzar con el diputado Gallegos porque en la última de estas observaciones lo mencionan a él. Lo primero: cuando pensionados del futuro pagamos pensiones de hoy, regresamos nefasto sistema de reparto. Y el segundo, que se autollama Libertad, dice: pregúntele por qué no tiene palabra Gallegos, dijo que no daría los votos para una reforma. Diputado. Bueno, muchas gracias. Primero hay que definir dos puntos importantes. Esto no es la reforma de pensiones que ha sido propuesta por el gobierno en el sentido de pasar a un sistema mixto obligatoriamente, lo cual nosotros ya hemos dicho que no estamos de acuerdo. Incluso creo que la convocatoria de la Presidencia de la República, uno de los puntos a tratar es este. ¿La convocatoria de hoy? La convocatoria de esta mañana a las 10 de la mañana. ¿Usted se mantiene que no? Nosotros nos hemos mantenido que no y así nos vamos a mantener. Esto es una cosa diferente. Esto tiene un rostro humano. Esto tiene algo de social. De nadie es desconocido, y no voy a ser yo repetitivo, el mal diseño de este sistema. Igualmente las finanzas de nuestro país muy mal, fiscalmente. Todo esto ha venido a juntarse en un momento determinado. No quiero echar culpas hacia atrás, sino que ver hacia el frente, hacia el futuro. Pero nos encontramos en esta situación, que el 8 de octubre hay más de 169,000 pensionados de este país, que si no tomábamos una acción, no se les va a pagar su pensión a la que tienen derecho por tantos años de esfuerzo y trabajo. Aquí entra el principio de solidaridad, porque también mis fondos, los que yo cotizo, también van a ser utilizados. No es que yo estoy agarrando de todos y los míos no. No, aquí es todo. Lo que estamos haciendo es una reforma a la ley de pensiones, al fideicomiso de pensiones, que es conocido como el FOP, para que el gobierno pueda autorizar, la emisión de letras del Tesoro o títulos valores para poder pagar esta deuda que se tiene con las AFP. A mí me da un poco de tristeza, de alguna manera, ver la miseria humana en algunas personas, que perfectamente saben que ellos tienen cómo vivir, cómo tienen su trabajo, pero estas personas de la tercera edad, ¿qué les estamos quitando? Si esto ya se hizo en algún momento, lo que estamos haciendo es un préstamo, todos, incluyéndome a mí.
No me gusta escuchar al presidente de Asafondos. Yo creo que es importante ir pensando ya cómo quitarle un par de puntos a las tasas. A las tasas que ganan las AFP. Si por años han ganado tanto dinero. Un par de puntos, pero si son 2 puntos los que ganan. O un punto, pero ya yo creo que esa falta de solidaridad, de compromiso, yo lo atribuyo a 2 cosas. Primero, como digo, esto tiene un rostro humano, y Arena muy bien lo sabe porque han hecho una contrapropuesta que vamos a analizar. Pero de momento eso era lo que teníamos. Y si un gobierno de Arena hubiera estado en este momento en el poder, la misma decisión hubiese tomado, si no hubiera tenido el acompañamiento de otros partidos políticos. Pero yo, Moisés, quiero decir una cosa. Esto tiene nuevamente un rostro humano. Pero yo creo que hay un interés, y yo lo veo así ya, yo me costaba creer, pero creo que hay un interés desmedido de querer quebrar el país. Y ese interés político, por tener un rédito político en las próximas elecciones, ver quebrar al país o al gobierno, no le importa que el país pueda caer en default. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? El gobierno no iba a poder, no puede pagar ese dinero. Si no hacemos este tipo de reformas, no iba a poder. Entonces el país queda ante la opinión internacional, ante los acreedores internacionales, como un gobierno que no tiene para pagar. Y esa es una realidad que vivimos. Entonces yo creo que a nadie le conviene esto, porque eso trae una cadena y una serie de situaciones que nos complica como país. Pero también deberían de ver la parte humana. Yo no he incumplido mi palabra, como muchos lo quieren decir, o mis detractores lo quieren decir. Lo que hemos hecho es un acto de justicia que lo volviéramos a hacer si la oportunidad se presenta. Ahora vamos a revisar otro tipo de medidas. Yo creo que hay que ser justos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, o no se tiene conciencia social de la situación, o no se quiere reconocer, o hay un interés político porque el país quiebre. Que me den otra opción. Bueno, Arena ha presentado otra opción, pero esa opción en los tiempos ya no nos funciona por el proceso de formación de ley, porque esto tiene un vencimiento que es el 7 de octubre. Entonces yo creo, si no queremos que el país entre en una situación de impago, en una situación crítica que nos va a afectar a todos, más a los que no tienen que a los que tienen, hagamos algún tipo. Esta no es la solución, Moisés. Hay que hacer una reforma tanto fiscal como de pensiones, pero no la que propone el gobierno en materia de pensiones. No la que propone el gobierno. No la que propone. Nosotros ya dijimos, no estamos de acuerdo en ese paso obligatorio al sistema mixto. Ahora, señor, con este fideicomiso y con esta reforma, el fideicomiso se garantiza el pago de las pensiones en lo que falta del presente año 2016 y se asegura el pago del 2017. Pero, al menos eso es lo que dice la versión periodística que se ha manejado. Pero nos da aire, exactamente, nos da aire para encontrar, para que Arena y el FMLN se puedan encontrar junto con los demás partidos para buscar una solución al problema fiscal. 71.5 millones de dólares. Eso es. ¿Se van a pagar intereses? Pues, pero bueno, Moisés, ¿pero qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿Poder dejar de ganar un poco a que el país quiebre? O sea, digo los cotizantes. Es una línea bien delgadita. Es a los cotizantes. ¿Pero qué preferimos? ¿El interés nacional versus el interés de nosotros los cotizantes en un momento determinado? Posiblemente más adelante el país sea bonancible económicamente y se pueda resarcir este daño que se puede hacer. Cuando me dice posiblemente más adelante, significa que si no tiene posibilidades no la paga. Es que eso va a depender de la voluntad política. Y aquí lo que ha faltado para resolver todos estos problemas es voluntad política. Solo déjeme entender, diputado, y ya le doy la palabra al resto de invitados de esta mañana. Se van a tomar 71.5 millones para pagar las pensiones de empleados públicos de aquí hasta el próximo año. Lo que Asafondos va a dejar de percibir es dinero. Bueno, no solo Asafondos. El Estado le va a pagar con títulos valores, que posteriormente podrán cobrar. Pero están sin fecha y sin interés. Pero bueno, pero los podrá cobrar. Es como a perpetuidad. Esa idea ya se presentó también, los CIP a perpetuidad, que se puedan cobrar en un momento determinado. Lo que hay que tener cuidado, y eso estaba revisando yo,
que esto no se vuelva repetitivo, sino que hay que poner un candado en la reforma para que esto no se continúe dando a cada momento, sino mientras alcanzamos esa bocanada de aire para salir de este hoyo fiscal. Para tener un acuerdo. Para tener un acuerdo. Diputado, pero no es esto como que yo le dijera, mire, diputado Gallegos, présteme $1,000. ¿Se lo voy a pagar algún día? Bueno, no creo, porque el gobierno es constante y permanente. Esa es la característica de todo un Estado, según la teoría general del derecho. Entonces, pero habrá pago, Moisés. ¿Pero qué preferimos? Es una decisión. ¿Qué preferimos? ¿Quebrar o que se quiebre el país? Un punto por medio ahí. Y comienza una serie de situaciones que nos llevan al caos, a tener este respiro como país para poder solucionar este problema. Diputado Valiente. Bueno, realmente tenemos lecturas distintas de lo que pasó el jueves en la plenaria y lamento que se esté usando a los pensionados para justificar lo que se hizo, porque precisamente se quiere poner la discusión en un contexto diferente al que genuinamente es. O sea que aquí, si uno no está de acuerdo con lo que pasó el jueves, es porque no tiene solidaridad. Es que aquí, si uno no está de acuerdo con lo que pasó el jueves, es que quiere que el país quiebre. Es que aquí, si uno no está de acuerdo con lo que aprobaron los diputados por 46 votos el jueves, es que uno quiere lo peor para el país o no entiende. Y realmente las cosas son diferentes. La ley de obligaciones del fideicomiso de obligaciones previsionales se creó en el 2006 precisamente para pagar pensiones, pero no las pensiones del nuevo sistema privatizado, no, para que el gobierno pudiera hacer frente a pagar las pensiones heredadas del Seguro Social y del INPEP. Ahí sí, el gobierno tomaba de los fondos de pensiones para pagar a los pensionados. Ahora no. Ahora, ¿quién le está pagando el gobierno tomando de los fondos de los pensionados? Está pagándole a las AFP. Está respondiendo a una deuda. Por supuesto que si esto se hace por eterna memoria, como está diseñada la ley, pues sí, al final va a dejar de pagarle a los pensionados. Pero no es para solventar el problema de los pensionados, es para solventar el problema del gobierno. Y mire que es un poco triste la dinámica en la Asamblea Legislativa, porque el mismo día de la reunión de la plenaria hubo propuestas diferentes y no tuvimos capacidad. Primero que se introdujo la pieza con dispensa de trámite, con modificación de agenda, dispensa de trámite, o sea, a la hora cero, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, estamos tragando agua, entonces se saca algo que es a todas luces ilegal. Y ahora, porque dizque le va a ayudar a los pensionados, bueno, hagamos ilegalidades, pues yo creo que eso no se puede hacer. ¿Y por qué son ilegales estas cosas? Lo primero es que el fiduciario, cuando uno crea un fideicomiso, hay una institución financiera que lo administra. Y hay una escritura de constitución que establece las condiciones para las cuales se va a usar el fideicomiso. Y dependiendo de quién, de quien constituye el fideicomiso, que en este caso es, digamos, el gobierno. Pero la escritura del fideicomiso no se ha modificado. Y el decreto dice, mire, ¿sabe qué? Ejecute con los 71 millones y después modifique la escritura. Eso es delito para el fiduciario. El fiduciario, la institución financiera que tiene que administrar los fondos, tiene que responder a la escritura y no pueden hacerlo al revés. Solo porque a mí me dio la gana firmar un decreto y no me importa que sea ilegal. Lo otro, realmente aquí no es que voy a resolver el tema del impago. Lo que estamos haciendo es institucionalizando el impago. Porque le hemos dicho a las AFP, ¿sabe qué, AFP? Jamás le vamos a pagar. Porque ahora lo que están haciendo es, me traen un pagaré con 71.5 millones de dólares, ¿y yo qué le doy? Le doy otro pagaré. Y en este jueguito de los pagarés, que se llaman certificados de inversión previsional, puedo pasar por eterna memoria. Ahora están diciendo que bueno, que puede ser necesario modificarlo, que tal vez solo lo usamos por una vez, que
pero es a todas luces ilegal. Y tuvimos la oportunidad el jueves, a pesar de que metieron la pieza con modificación de agenda, a pesar de la dispensa de trámite, tuvimos la oportunidad de discutir otras cosas. ¿Y qué es lo que pasaba en el pleno? No, es que ya es muy tarde, me tengo que ir, si yo vengo de lejos. Miren, es un nivel de irresponsabilidad impresionante. Nos han estado haciendo creer que éramos dos trenes que íbamos sobre la misma vía y que íbamos a chocar y que estábamos a 1 metro. Que si no aprobábamos eso el jueves, se moría el país. Incluso trajeron al Fondo Monetario Internacional para que dijera lo mismo. Yo en la reunión de fracción les dije, miren, no se dejen ir. Todavía estamos a 100 metros, no estamos a 1 metro. Por supuesto tenemos que evitar el choque, pero no estamos a 1 metro. Todavía el gobierno tiene como 350, un poquito menos, millones de dólares en letras del Tesoro y no las han utilizado. ¿Por qué no usan letras? Yo estoy seguro, les dije, que si hacen una emisión de letes y les piden a las AFP colaboración para comprar las letes, las van a vender y se va a solucionar el impago. En cambio no, en cambio convencieron a otros partidos, yo creo que abusaron de otros partidos, probablemente tratando de darles un contexto diferente, para convencerlos de tomar una medida que al final también termina con el sistema privado de pensiones. Ahora, sí hay una situación de impago para el viernes de la próxima semana. Bueno, mire, la lectura que los mercados internacionales y los especialistas hagan de este tema la vamos a empezar a ver en estos días. A un proveedor nacional, y bueno, es como que le digamos a los proveedores internacionales, ¿sabe qué? Le debo 100 millones que tengo que pagarle ahora, ya no le voy a pagar, le voy a dar un pagaré. Eso es lo que estamos haciendo, solo que lo estamos haciendo a nivel nacional. ¿Ustedes quieren ver al gobierno quebrado? No, nosotros lo que queremos hacer es ayudarle al gobierno que no se ahogue. ¿Había soluciones? Había soluciones, pero cuando uno ve todas las señales, no están las señales correctas. Aquí nos llenamos, nos decimos, nos creemos muy buenos a veces, pero cuando uno ve las señales, mire, ¿qué pasó con el presupuesto? 100 millones de dólares más. ¿Qué pasó en la Asamblea Legislativa? Apenas un ahorro, un falso ahorro de 1 millón. No, lo que estamos haciendo no es diciéndole a la gente, estamos conscientes que hay un problema financiero, que tenemos que tomar medidas de austeridad y ahorro, y aquí está un presupuesto que lo indica, no. El mismo diputado Rolando Mata dijo hace unos días, vamos a ahorrar 400 millones en el presupuesto del 2017. 400. ¿Cuánto ahorramos? Nada. Es 100 millones más. Y además, no estamos priorizando el gasto social. Donde tendríamos que estar invirtiendo es en educación y salud y les estamos recortando presupuesto. Esto no tiene lógica cuando mantenemos en la Asamblea Legislativa. ¿Sabe cuánto mantenemos en la Asamblea Legislativa? Son cerca de 20 millones de dólares en personal de apoyo para los diputados. Y no somos capaces de poder ahorrar ni siquiera 10 millones. Y tenemos los votos. Yo estuve con ellos, con Norma Guevara, y le dije, Norma, bajémonos el personal de apoyo. Y no. ¿Y sabe por qué no? Porque hay fracciones que gastan 125,000 al año, y hay fracciones por diputado, y hay fracciones que gastan 660,000 al año. ¿Por qué el FMLN ha permitido que partidos pequeños tengan esa cantidad de dinero al año por diputado? ¿Y por qué se resisten a quitarle esa cantidad de dinero al año por diputado? Yo creo que ahí hay otros temas en el fondo. Diputado Mata. Bueno, yo creo que aquí estamos abordando con mucha seriedad los problemas del país, las medidas que hay que adoptar para que nuestra población, nosotros todos salgamos adelante. ¿De qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de que al 7 de octubre, se vence el pago que debe de hacer, o más bien la contribución que tiene que hacer todos los salvadoreños a través del Ministerio de Hacienda para pagar las pensiones de octubre, noviembre y diciembre. ¿Y por qué se llega a esa situación? Porque ya a este año se ha topado el porcentaje que las AFP están obligadas a recibir de solicitud, o sea, comprar, como se dice cotidianamente, los certificados de inversión provisional para pagar la pensión.
Es decir, ese es el problema. Y si no pagamos, si eso no se honra, resulta que hay consecuencias en los mercados financieros. Se ponen temblorosos, dicen. El riesgo sube y es cierto, la señal es mala. Todo el mundo dice que aquí la economía está subiendo, vea, lento, pero está subiendo, está potente, el mercado internacional ofrece préstamos al Estado, eso está ratificando esa visión de crecimiento, y que el problema aquí es la confrontación política, y así lo dicen las aseguradoras de riesgo. Entonces el problema de fondo no es tanto de dinero como dicen, sino que el problema político de que algunos, aunque digan que no son políticos, algunos quieren atar al gobierno a que no tenga recursos para resolver este problema. Que este problema no es solo de sensibilidad, de solidaridad, es problema de dignidad. Dicen, no usemos a los pensionados y dejemos que 160,000 pensionados no reciban su pensión a tiempo. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De resolver ese problema o realmente estamos hablando de resolver otro problema? Yo creo que quieren resolver otro. No irse a esa soledad, a ese querer a los papás, a los abuelos, que hoy están dependiendo de ese apoyo. ¿Cuál otro problema sería? Ya, si me permite. ¿Y por qué hemos llegado a esto? Hemos llegado porque confiscaron 900 millones de dólares colocados en bonos. Lo declararon inconstitucional. Hubo la propuesta al inicio del año de 1.200 millones de dólares en bonos a colocar para justamente no llegar a esta situación. ¿Y qué es lo que han venido haciendo? No. Y hoy está ya la soga al cuello, no del Ministerio de Hacienda, sino que de todo el país. Y eso es justamente la posición que quieren mantener al país en incertidumbre. ¿Y todo por qué? Sencillamente por una razón, Moisés, o más bien dos razones. La primera es codicia, la avaricia, de tener dinero de acumulación y no le importa que pase al prójimo. Hay una insensibilidad en ese. Y la otra, que es lo que aspiran, y por eso hablan de choque de trenes, ellos, así lo han planteado siempre, es que aquí es entre dos fuerzas y vamos a ver quién es la que determina. Y justamente por eso, aunque se ofrecieron a pagar, a apoyar la emisión de 71.1 millones para pagar esto, dijeron que no, que ellos tienen que esperar a ver cómo va a presentarse el presupuesto, y resulta que esto hay que honrarlo ya, no cuando quieran. Esta es la visión de país, no es la visión del interés particular de acumulación. Y mire qué es lo que se ha hecho. El FOB sigue igual, es la ley del fideicomiso. Sigue igual, no cambia nada, tal como fue aprobado el 2006. Y como bien dijo el primer televidente, es realmente al emitir el 2006 el FOB, el fideicomiso, lo que hicieron es instituir el sistema de repartos aquí en el país. Un sistema mixto, solo que no lo quieren reconocer. No se le cambia nada, lo único que se ha hecho son tres cosas. Una, autorizar al administrador del fideicomiso, a Bandersal, a que pueda emitir certificados para colocarlos en la AFP. No solo, porque ahora solo está emitiendo certificados de inversión previsional para la cantidad que le debe de pagar al pensionado, que
que cotizó en el sistema público. Eso es lo que está, y estamos hablando del 82% de esos 165,000 pensionados actualmente. De eso estamos hablando. Y lo demás sigue igual, no se le modifica nada. La otra potestad que se está hablando, que a la junta directiva del fideicomiso se le dice que obligue al seguro, a INPEP y al Ministerio de Hacienda que planifique cada año cuánto es lo que va a requerir para pagar la pensión, para garantizar que haya dinero para las pensiones mes a mes a los jubilados. El siguiente año presupuesto. Sí, no estos 3 meses y luego el 2017. Y la otra se le está autorizando al administrador del fideicomiso a que por ley modifique la escritura pública. No me vengan diciendo que la escritura pública, que la hace uno que da fe pública, tiene que estar debajo de la ley. No hay ninguna ilegalidad. Y a eso se oponen. Entonces, ¿por qué se oponen? Por el cálculo político. ¿Verdad? Tienen que depender de nosotros para hacer las cosas. No es que estén diciendo vamos a colaborar como pide la Constitución, sino que si yo quiero. ¿Y qué es lo que han dicho? Mire, yo le voy a dar, y es lo que propusieron, de los 1.200 millones, nosotros que están pidiendo, nosotros vamos a apoyar 200 millones para pagar proveedores y para pagar lo que... Y ahí le vamos a aprobar eso de que vence, porque estamos preocupados. No podemos caer en impago. Pero resulta que la práctica dice diferente. Ese es el tema. ¿Y cuál es la ilegalidad? No existe ninguna. Ninguna. No hay inconstitucionalidades. Es que lo hicieron con dispensa de trámite. Y no hay la necesidad urgente. ¿No hubo estudio del mismo? Hay estudio. Esa es disculpen, una chabacanada decir que no hay estudios, ni que nadie lo conoce. ¿A qué hora lo estudiaron? Mire, los que somos responsables estudiamos todas las iniciativas que se presentan, aunque sea de última hora, las estudiamos y las estudiamos con seriedad. Para eso hay equipos técnicos, especialistas, para que comprendan de qué se trata. Y justamente ellos, los de Arena, son inteligentes. Además, ellos saben todos estos mecanismos porque ellos lo crearon. No son ignorantes, además de que yo considero que todos son inteligentes y tienen la capacidad y la instrucción académica necesaria para entender de qué se trata. ¿Qué les molesta? 2 cosas. Políticamente les molesta el saber que a partir de este año y el próximo no vamos a estar con esos sobresaltos mes a mes para pagar pensiones. Y el jubilado va a estar más estable. Eso es lo que no quieren. Pero más les preocupa el negocio. Porque miren, realmente qué es lo que han estado haciendo. Se colocan los bonos y a través de compadre hablado del exterior, que para eso abren empresas afuera para eludir y no pagar impuestos aquí, compran los bonos. Y luego, en el mismo día o en la misma semana, las AFP compran esos bonos, solo que ya no lo compran al 100%, como pudieran haberlo comprado aquí, sino que lo compran con un porcentaje más, 2 o 3 puntos más, y con eso les queda una ganancia. Mire, hay un estudio ahí que demuestra que en 5 años que hicieron colocaciones, se quedaron 78 millones, de un día para otro pasó de la mano de Julano. Solo por la colocación de los Solo bonos. por la colocación. Ese negocio ya no lo tienen. Bien. Eso es lo que les molesta. Entonces, pura avaricia
y puro cálculo electoral, porque creen que si el gobierno no sale adelante, entonces ellos rápido, como lo dijeron, van a llegar al poder total. Quieren, así lo han dicho, quieren 43 en la asamblea y quieren el dominio. Hablaron del 80% de las municipalidades y por supuesto el Ejecutivo. Bien, vamos a ir a la primera pausa. Regreso con usted para darle la palabra, diputado Valiente. Muy bien, gracias por continuar con nosotros esta mañana de lunes. Nos acompaña en el estudio el licenciado Rolando Mata, diputado del FMLN, el licenciado Guillermo Gallego, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado por el partido Gana, y el licenciado Juan Valiente, diputado del partido Arena. Señor. Mire, realmente, ¿cómo me he sentido este fin de semana desde la plenaria? Es tremendamente triste y preocupado, porque no veo señales que empecemos a caminar en la ruta del diálogo y el encuentro. Y las señales que he estado viendo son señales, yo no creo que de ignorancia, y entonces ya uno cree que hay una mala intención de buscar soluciones que efectivamente sean contrarias a la ley, de buscar procedimientos que no sean adecuados, y realmente no estoy viendo que vayamos a enfrentar esta crisis como deberíamos. Lo que ha pasado es un sacrilegio financiero. Eso es lo que ha pasado. Y no es por irrespeto a los pensionados ni nada, por supuesto que nosotros queremos garantizarles que se les pague a los pensionados. De hecho, los televidentes recordarán que a inicios de este año, nuevamente sacándole las castañas del fuego a un gobierno que no está haciendo bien las cosas, tuvimos que autorizar con la compañía de los otros partidos políticos y apoyar al frente para que el IFA tuviera dinero para pagar a sus pensionados. O sea, sí estamos interesados en que a los pensionados no les falte el pago, y por eso a veces nos sorprenden noticias como la que salió la semana pasada, que no se les ha pagado septiembre todavía a los del IFA, habiendo nosotros, todos los partidos políticos, autorizado un financiamiento especial de $37.3 millones para el IFA, para pagar pensiones. Entonces, lo que se aprobó es un sacrilegio financiero que debería ser parado. No puede ser que permitamos ni siquiera una operación. Tenemos que buscar otra salida. Sacrilegio financiero. Wow. Sí, porque ¿cómo le dicen usted a alguien, a un acreedor, que no le va a pagar, sino que le va a dar otro pagaré? Eso es, o sea, el principio de todo el modelo de préstamos internacionales es que uno tiene un riesgo que se mide en términos de la tasa de interés, en términos del emisor, en términos del plazo. Pero uno sabe que cuando vence el plazo, le devuelven el capital. Y los intereses dependen, se pueden negociar, los intereses se pueden pagar mensualmente, trimestral o al final. Ahora, ¿qué resulta? Que ni siquiera los intereses van a pagar, porque lo que van a dar es un pagar. Sí, diputado Gallegos. No, bueno, mira, primero yo quiero decir que la Constitución en su artículo 1 recoge que la persona humana es el fin principal del Estado de El Salvador. Segundo, Arena reconoce que hay una situación grave con las pensiones de más de 169,000 personas. Desde el momento que ofrece incorporar $71 millones para el próximo presupuesto, es que reconoce que esta deuda existe. Y eso es importante dejarlo establecido. Son reales estas personas. Yo me fui preocupado también el fin de semana, pero a la vez satisfecho. Yo no estoy contento con lo que hemos hecho. Realmente es una cosa no ilegal, llena todas las características para haber hecho una dispensa de trámite por el tiempo que teníamos. Pero sí me voy preocupado por la situación del país, satisfecho a media porque le vamos a poder cumplir a los pensionados. Yo vine de Londres el miércoles a las 7 de la noche. El jueves a las 9 me estaba hablando la diputada Norma Guevara y me dice: Guillermo, tenemos y esta situación. Sin más que pensarlo, le dije: Norma,
yo estoy de acuerdo con ustedes, los vamos a apoyar, los vamos a respaldar, porque me parece que es algo de justicia lo que estamos haciendo. La gente ha querido confundir, o los malos han querido confundir, que esto es el sistema de pensiones. Aquí estamos tocando, por decirlo así, las pensiones o el fondo de 800,000 personas aproximadamente, incluyéndole nosotros 4, pero estamos haciendo un principio de solidaridad con los viejitos, con las personas de la tercera edad que tienen una pensión bastante baja debido a las falencias de este sistema que tenemos. Entonces yo creo que hay que verlo de esta manera. Yo simplemente quiero decir, o no hay conciencia o no hay humanidad en los que se oponen y destruyen y quieren acabar con este esfuerzo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa. Aquí no hubo acuerdo bajo la mesa. Yo por eso comento, vine de Londres y a las 7 y le pidieron. Y me llamaron y me pidieron, yo dije, sí, acompaño, aquí voy. Aquí lo respaldo y con el mayor de los gustos. O no hay conciencia realmente. Yo no quiero recordar por qué estamos en esta situación fiscal, es apremiante, grave. Comparto con Juan. Hemos estado haciendo cosas y medidas, pero no hemos encontrado la solución final. O queremos ver quebrado al país, o queremos ver que el país se hunda. Tal vez Juan, mi persona y Rolando podamos flotar en estos días que se pueda quebrar el país, pero hay gente que no va a aguantar esto. Realmente esto va a ser una catástrofe económica, financiera, el hecho de que el país entre en una situación de impago. Esto es una medida a medias, Moisés, realmente, y yo no me arrepiento ni me voy a arrepentir, porque uno hay que aceptar lo que es. Pero lo grave es que Arena sabe de esta situación, reconoce el problema. El presidente del COENA interiano ofreció sus votos para aprobar 71, exactamente la misma cantidad que nosotros estamos. No es una operación sacrilégica, es una operación financiera válida y legal que nosotros hemos establecido. Ahora, que se detenga un poquito las AFP, que tampoco es de ganar, también que inviertan, también que pongan un poco en lo social de este país. Si tanto les hemos dado, miren, discúlpenos, aguántennos. Si nosotros como país nos hundimos, ustedes se van a hundir con nosotros, no hay que permitir eso realmente. Ahora, diputado, y esta pregunta tiene que ver precisamente con eso, y usted lo mencionaba, el candado está abierto. Eso lo tenemos que revisar. Ahora, mañana pueden decir necesitamos 100 millones más para cualquier otra cosa y vuelven a agarrar. Eso lo tenemos que revisar. Pero ¿quién nos garantiza a los que estamos cotizando? Bueno, lo vamos a abanderar como gana. No va a volver a ocurrir. Yo me comprometo que lo vamos a abanderar como gana y lo vamos a hacer. Ojalá la propuesta de Arena a mí me parece que puede ser pertinente, la podamos encontrar también y podamos hacer algún esfuerzo en común. Pero debemos de hacer un esfuerzo todos realmente, porque el país no se hunda, y los que saben mejor de economía, de finanzas, saben a lo que estoy refiriéndome. O hay un interés desmedido, de quebrar al país, avaro, injusto, de querer quebrar al gobierno, al país, por un rédito electoral. Y eso es malo, Moisés, eso es malo, porque esta gente que piensa así no se da cuenta del país que va a encontrar o que va a heredar. 5 años al próximo gobierno, el que sea, cualquiera, no le van a ajustar para sacar al país. Ahora, el gobierno debe hacer sus esfuerzos también, de eso estamos claros. Debemos de hacer un apretón de cintura, de cincho, hacer acciones que vayan con el ahorro. Juan decía pírrico o poquito el ahorro de la Asamblea. 1,5 millones, pero es ahorro. ¿Qué otra institución está generando ahorro? Vamos a revisar. Yo me he comprometido y con Juan quiero yo platicar más adelante para generar alguna especie de ahorro dentro de la Asamblea y austeridad. No precisamente lo que se ha implementado en viáticos, en vuelos, etcétera, etcétera, tiene que gastarse, no precisamente. Yo voy a poner drasticidad en todo eso, voy a generar transparencia, austeridad, diálogo dentro de la Asamblea.
Y yo creo que Juan puede ayudar mucho en eso. Pero veámoslo como país esto, realmente veámoslo como país. A mí como partido de oposición que genera gobernabilidad, a mí poco me puede importar. Si yo también tengo interés en que Gana pueda ganar la próxima elección. Pero ¿qué país vamos a ganar? ¿Qué país vamos a encontrar? Un desastre. Si no ayudamos. Si el Estado no es del FMLN, el Estado es de todos. Y debemos de empujar. No creo que sea Juan, pero yo creo que también ha habido una mala intención de algunas personas dentro de Arena de querer haber amarrado al gobierno con un presupuesto de 56, insertando estos 71 millones de dólares para aprobarse en el presupuesto, teniendo en cuenta que así se convertía en un presupuesto para votarlo de manera calificada. De mayoría calificada. De mayoría calificada. Entonces, ¿por qué aquello es bueno, lo que están proponiendo, y por qué esto que nosotros hicimos es malo? Si la solución la necesitamos ya, 7 de octubre. Yo por eso digo, soy sincero y soy transparente. A mí me invitó Norma a las 9 de la mañana, Norma Guevara, y me dijo, Guillermo, tenemos esta situación. ¿Qué hacemos? No, Norma, para mí va a pesar, yo no voy a poder dormir si 169,000 personas no les dan la pensión. Y esta gente, pues... Muy bien, ahora, solo les muestro algo, y para usted, diputado Mata, esto que va a ver en pantalla es la Corte Suprema de Justicia previene por fideicomiso INPEP. La demanda fue promovida por al menos 4 instituciones. Salvador Sánchez Serén del FMLN presentó en junio del 2007 a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad por la creación del fideicomiso para el pago de pensiones, el mismo que están utilizando ahora ustedes. Ciertamente, y mantenemos en su momento la tesis central que planteamos de la creación de este fideicomiso. Tenía 2 aspectos. Uno, que consideramos que la privatización, y no es porque estemos en contra de la administración de las empresas privadas de este fondo. La ley, la Constitución autoriza que se pueden subcontratar. No, pero es del fideicomiso, la inconstitucionalidad que presentó. Para que no me vayan a entender que como estamos contra la privatización, entonces estamos en contra de un mecanismo de administración, que es diferente. Entonces planteamos de que cuando se da esta privatización, a todos los salvadoreños nos ponen a pagar las pensiones de los jubilados. Y el concepto del sistema de pensiones es que el fondo al que todos los que están adscritos al sistema de pensiones contribuyan para pagarle. ¿Qué es lo que efectivamente hacen las AFP? ¿Qué es lo que hace la AFP? Toma la contribución de los empleadores y del trabajador y con eso le paga la pensión. Es lo mismo, el mecanismo del Estado es igual, o sea, no es la administración, el fondo de administración diferente. Ahí lo que se está dando es que todos, al generar esto, todos los salvadoreños que no están en el sistema de pensiones pagan, y por eso consideramos que ahí hay una inconstitucionalidad porque se afecta el principio ese de las pensiones, del concepto de pensión. Diputado Mata. Es que usted me está preguntando por qué nosotros pusimos la inconstitucionalidad, porque estábamos diciendo que los salvadoreños pagamos doble. Lo que usted me está explicando, diputado, es lo que todos sabemos de las AFP y el sistema de reparto, cómo ha funcionado. Sí, pero ustedes presentaron, el presidente Sánchez Serén presentó en el 2007. Usted me está preguntando, Moisés, por qué nosotros en su momento consideramos inconstitucional. Y hoy lo ocupan. Pero lo estoy explicando al público, ya que no me quiere hacer escucharse. Le estoy explicando al público por qué nosotros presentamos y lo seguimos sosteniendo, que pagamos doble, pagamos el impuesto y también pagamos los intereses para pagar una obligación que en teoría debe de estarlo pagando el fondo. Y ese es la otra problema, que generaron ese mecanismo financiero para hacer negocios y no para resolverse. Aquí lo único que están ganando son las administradoras. Mire, al año pasado son 11 millones en cada una. Estamos hablando de 22. Y estamos en crisis para pagar las pensiones. ¿Cómo es posible?
Eso nada más sencillamente demuestra lo abusivo que es el interés que tienen es que yo pongo mi capital para sacar ganancias. Es que aquí estamos hablando de un tema de país, de un tema de la seguridad de la sociedad, de los trabajadores con nuestros jubilados. Ese es el punto central, por eso lo planteamos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, es una ley vigente, es una ley que hay que aplicarla, la de fideicomiso. Y además, la Sala de lo Constitucional ya en su momento tuvo la oportunidad y dijo, eso no es constitución, eso tiene constitucionalidad. Entonces, ahora aquí el problema de la Sala, y como hoy dije, cualquier cosa que Arena no está de acuerdo, va a donde los 4 amigos y le dice, mira, quiero esto. Bueno, si ya nos dijeron en ese momento que ya estaba la demanda, ya estaba la demanda, y también nos dijeron que ya está el borrador de resolución. No. Yo no sé si así nos dijeron, yo no sé si eso es cierto, pero lo que sí es cierto que la conducta que han venido sosteniendo, es satisfacer los intereses del partido Arena cuando no está de acuerdo con una resolución. Y por eso no es casual que ahí mismo, y aquí se desmiente lo que dicen, es que no lo estudiamos, es que no lo analizamos, no lo entendemos, se desmiente porque inmediatamente la van a poner. Yo espero que los magistrados sean y no se vayan con el criterio ese de que hoy ya no administran justicia, que ellos lo que administran es un conflicto, y un conflicto jurídico, ya no les importa administrar justicia, y aquí la justicia está garantizar el pago de los pensionados permanentes. Es una medida temporal, como bien decía el diputado Gallegos, pero nos va a permitir en conjunto, y el presidente hoy los ha citado a todos los dirigentes de partido, a sus representantes, que se reúnan para abordar, iniciar, bueno, démosle salida a este problema. Urge la reforma al sistema de pensiones. Todos coinciden en eso y hay que buscar la mejor salida de cara a garantizar la contribución a los pensionados y también de solución de cara al país. Bien, vamos a la última pausa. Regresamos en 4 minutos. Precisamente quiero que volvamos con eso si van a asistir a la reunión de este día. Parte final de nuestro programa de esta mañana con el licenciado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Juan Valiente, diputado del Partido Arena, y el licenciado Rolando Mata, diputado por el FMLN. Tenemos poco tiempo y tenemos esta reunión. Comienzo con usted, diputado Valiente. ¿Hay invitación oficial? Bueno, Arena tendrá presencia en la reunión de esta mañana. Todavía se está decidiendo la conformación del equipo que asistiría a la reunión con el presidente y por supuesto que tenemos interés en asistir a las instancias de diálogo que puedan crearse precisamente para enfrentar este tema, porque mire, lo triste para los ciudadanos y un poco también para nosotros, debemos reconocerlo, de la dinámica de esta mañana, es que de esta forma no vamos a solucionar los problemas del país. Y en el 2019 seguramente los ciudadanos le darán la oportunidad de hacer gobierno a alguien más, casi seguramente no será el FMLN. Pero ese alguien más va a tener que negociar con el FMLN en los mismos términos que se está negociando ahora. Entonces, si seguimos así, no vamos a construir país y lo que vamos a lograr es destruirlo. Nosotros necesitamos realmente encontrar un rumbo alrededor, como decía el diputado Gallegos, de la persona humana. Hacer de la persona humana el centro de la acción política y lograr alrededor de la persona humana, de lo que conviene a los ciudadanos, construir soluciones para el país. Porque si seguimos así, en dime que te diré, y entonces hablamos de cosas técnicas y después entonces nos vamos a que las AFP son unos ladrones porque cobran mucho, distorsiona los temas y no podemos profundizar y no podemos solucionar. Por supuesto que le podemos reducir la comisión a las AFP, eso no nos estorba, pero lo que tenemos enfrente es un problema de una naturaleza distinta y debemos enfrentarlo seriamente como políticos que estamos comprometidos con el bien de los ciudadanos, con el bien común. Si ese es nuestro norte, probablemente algo podríamos hacer. Muy bien. Diputado Mata.
En la reunión de hoy, yo espero, no conozco la agenda, pero entiendo que el secretario general nuestro, Medardo González, debe de conocerla, pero en todo caso la reunión es para continuar el diálogo, búsqueda de consenso y adoptar las medidas necesarias y con responsabilidad, con visión de país, que permita obtener los recursos financieros y aquellas medidas que garanticen el desarrollo social en este país. Obviamente ahí tenemos un menú que está planteado, que son la ley de responsabilidad fiscal, el cobro, las medidas, esta ley que para combatir la evasión, debe de estar el tema de la reforma de pensiones, debe de estar también el delito fiscal, para mí, creo, estoy especulando, no sé. Obviamente la reunión a mi criterio hoy es de carácter urgente y necesario ir consensando. Tiene razón Juan cuando plantea que aunque los argumentos sean diferentes, el enfoque de entrada, concepcionalmente hay diferencias, pero debemos de arribar a compromisos, no solo el interés, y me parece muy fuerte la expresión que ha dicho de que a los AFP son ladrones, porque entiendo que incluso el presidente del COENA es parte de esas empresas. Pero de lo que se trata es que la codicia, la avaricia de lucrarse debe de tener sus límites. Las ganancias son para el retorno del capital y por supuesto un margen que le permita continuar sus negocios, no solo para generar empleo, sino que también para darse esas libertades que muchos salvadoreños no la tenemos de poder ir a pasear en el extranjero. Diputado. Bueno, nosotros vamos a participar, tenemos la invitación formal, aplaudimos la decisión del presidente, creo que esto es lo que se espera del mandatario principal de nuestro país, el poder convocar a todas las fuerzas políticas y sectores. El problema es grave, es serio, es profundo, ese alguien más que Juan mencionaba que pueda llegar el 2019, él vaticinaba que no va a ser el mismo partido, pero el partido que sea debe de comenzar a construir las bases para a partir del 2019. De lo contrario va a encontrar ruinas, ni 5, ni 10, ni 15 años le van a ser suficientes para levantarlo. Así es que nosotros vamos a estar presentes hoy a través de nuestro presidente, don Andrés Rovira, y claro está, pues yo quiero dejar de manifiesto, hay un punto importante de los que se han mencionado, es que nosotros no estamos de acuerdo con la reforma de pensiones tal como ha sido presentada. Nosotros ya dijimos que de esa manera obligatoriamente Gana no va a votar. Gana no va a votar. No votaría de esa manera. Muy bien, vamos a estar pendientes de esa reunión muy importante que habrá en horas de esta mañana. Gracias por el tiempo que nos han dedicado a este día. Diputado, muchísimas gracias. Y buen día. Gracias a ustedes también. Gracias por haber estado con nosotros y desde ya la invitación para que nos acompañe el día de mañana. Tenemos confirmado aquí en el estudio a Juan Pablo Escobar, hijo. Estará hablándonos un poco, viene a dar una serie de ponencias sobre una historia para no repetir la consecuencia